usar a Dios para huir de Dios. Ese es el título de la enseñanza de esta noche. Es una situación difícil de discernir porque por la superficie pues todo parece estar saludable y funcionando perfectamente bien, pero no es así. Muchas veces leemos libros de superación personal, muchas veces leemos la Biblia, escuchamos cánticos, vamos a la iglesia, hacemos ayuno, hacemos vigilia, en fin, todas las prácticas religiosas que puedan existir en nuestros tiempos. Muchas veces utilizamos estas actividades para huir del sufrimiento o usamos a Dios para escapar de él, inventando una gran cantidad de actividades para Dios, pero ignorando que hay áreas problemáticas en nuestra vida para transformar. Como por ejemplo, hablemos de algunas de estas situaciones, cuando hacemos la obra de Dios para satisfacción personal y no para la gloria de Él. Cuando mis oraciones en realidad eran para que Dios hiciera mi voluntad y no para que yo hiciera la de Él. Cuando exhibo mi conducta cristiana para que la gente piense bien de mí. Cuando uso su verdad para juzgar a otros y menospreciarlos. Cuando uso las escrituras, la Biblia, para justificar mi pecado, el de mi familia, el de mi cultura o el de la misma nación, en vez de evaluar bajo el señorío del Señor. Cuando me escondo bajo prácticas religiosas para desviar mis grietas emocionales. Recordemos que el título es usar a Dios para huir de Dios. Cuando nos escondemos en verdades bíblicas y evadimos aquellas citas bíblicas que nos exigen un cambio de vida. Vamos a estar hoy leyendo en el libro de Jonás, capítulo 1, versículo del 1 al 17, y es una narración muy bonita que apoya esta enseñanza que hoy les quiero transmitir. Dice en el versículo 1, dice, el Señor, bueno, yo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, y dice, el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto la perversa gente, perversa es su gente. Bueno, resulta que Nínive, vamos a dejarlo hasta ahí, ya enseguida seguimos transmitiendo en las diapositivas. Nínive, les voy a hablar de quién era Nínive, qué era este pueblo. En este primer verso dice que el Señor le dio un mensaje a Jonás. Jonás era un profeta del pueblo de Israel. Anteriormente, Dios se comunicaba a las personas a través de los profetas. Y Dios le dijo a Jonás, le dio una tarea específica. Vea, váyase para la ciudad de Nínive y diga que va a haber un juicio contra esta ciudad porque allá hay gente perversa. La gente que habita allá es perversa. Nínive era una ciudad grande, grandísima y poderosa en los tiempos de Jonás y estaba unida a la cultura asiria y contaba con una gran cantidad de templos, palacios, monumentos. Nínive era el centro de las actividades políticas, militares y religiosas. La ciudad tenía una población alrededor de 120,000 habitantes. Eso dice la misma palabra. En la Biblia, el profeta Jonás describe a Nínive como una ciudad sumamente grande de 3 días de viaje. Y allá era donde lo había enviado Dios a predicar su palabra, o a predicar su palabra, no, a llevar un juicio. Resulta que el profeta bíblico Nahum calificó a Nínive como el albergue de leones. Esa es la descripción que da otro profeta. Y dice que era un albergue de leones y la ciudad de derramamiento de sangre. Además declaró, de allí la presa no parte. Hay el sonido del látigo
y el sonido del traqueteo de la rueda, y el caballo que arranca y el carro que salta, el jinete montado y la llama de la espada y el relámpago de la lanza, y la multitud de los que han sido muertos, y la masa pesada de cadáveres, y de los cuerpos muertos no hay fin. Ellos siguen tropezando entre sus cuerpos muertos. Esa es la descripción del profeta Nahum de qué era Nínive. Ese era el pueblo donde Jonás tenía que ir a llevar un juicio de Dios. El primer punto lo he titulado Cuando hacemos la obra de Dios para satisfacer satisfacción personal y no para la gloria de Él. En el verso 3 dice que entonces Jonás se levantó, o sea, él escuchó esa palabra. Y dice, entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis, o sea, un lugar contrario a donde lo habían enviado, pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis, con la esperanza de escapar del Señor. La tarea que tenía Jonás no era fácil. ¿Qué podría sentir Jonás con tremenda orden de Dios? Este profeta tenía una rabia profunda contra Nínive. ¿Y qué otros sentimientos podría tener Jonás con este pedido del Señor? Jonás pudo haber tenido un dolor profundo, sentimientos de profunda tristeza, y ya les voy a decir por qué. Sentimientos de profunda tristeza, aflicción por haber perdido sus tierras o sus seres queridos. El profeta pudo experimentar una sensación de vacío y desesperanza. Resulta que Israel le rendía tributo a esta nación, a estas tierras, y por la descripción que nos hacen aún, donde dice de que era una albergue de leones, o sea, la gente que habitaba en Nínive era malísima. Por la historia, ejercían un tipo de torturas que uno se queda impresionado cuando está leyendo esta historia, la manera en que asesinaban a las personas que entraban a Nínive. Entonces, pues también podría tener dolor por pérdidas humanas. Tendría dolor porque me imagino que familiares, amigos habían caído en manos de Nínive y demás que les hicieron, pues imagínense que el que entraba ya no salía. Jonás pudo haber tenido ira, sentimiento de enojo intenso hacia las personas que le habían hecho daño, o por haber una sensación de injusticia y demás que también de venganza. Jonás me imagino que él pensó, pero ¿cómo se le ocurre a Dios mandarle a Nínive? Este pueblo es enemigo del pueblo de Israel y él me está mandando allá para que les diga que si no se arrepienten, entonces los va a castigar. Además que Jonás también pudo haber sentido vergüenza. ¿En qué sentido? Sentimiento de humillación o de evaluación de una persona por haber sido ultrajada y sometida a acciones humillantes. Él pudo haberse sentido avergonzado a sí mismo de esta situación. ¿Qué más pudo haber sentido Jonás? Impotencia, un sentimiento de incapacidad para cambiar esa situación, ya que pudo haber tener pérdidas, como lo mencioné anteriormente. Además de que ellos también tenían que rendir tributo cada año y pues se sentía atrapado y sin opciones. Dios le dijo vaya y pues era ir, ¿cierto? Era palabra de Dios, ir a cumplir este mandato. Pero Jonás dijo, no, esto no es conmigo. Un hombre de Dios que me imagino que sus oraciones internas era, pero Señor, ¿cómo me vas a mandar allá a que hable de tu palabra si pues prácticamente me estás enviando a la boca del lobo? Esa gente no se va a arrepentir, esa gente tiene maldad sobre la maldad, de allá no voy a salir vivo. Yo me imagino Jonás orando de esta manera, un hombre de Dios pero huyendo de Dios. Él se sube a este barco y sale al lado contrario de lo que Dios le había ordenado. Y en el verso 4, que lo he titulado El dilema de los marineros, enfrentando las consecuencias de las acciones de Jonás.
Verso 4, ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento. Mire pues, él iba en dirección contraria y el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedió mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Así que el capitán bajó a buscarlo. O sea, esto quiso decir que los dioses de esos marineros no hicieron caso. Entonces él dijo, bueno, hay uno que está durmiendo en el barco, vamos a ver qué pasa con él. Y le dice, ¿cómo puedes dormir en medio de esta situación? Le gritó, o sea, no fue así como yo se lo estoy diciendo, eso fue con grito, imagínense ustedes en el desespero, en medio del mar, en una barca y que se levante una tempestad y todo mundo clamando a sus diferentes dioses y la tormenta nada que se calma. Y entonces dijo, Jonás durmiendo bien tranquilo, y entonces le gritó, levántate y ora a tu Dios, quizás nos preste atención y nos perdone la vida. Y entonces la tripulación echó suertes. Jonás, yo me imagino que vea, calladito, él no oró, porque el deseo de él era que si se devolvía, pues le tocaba ir a Nínive y él no quería ir por allá. Él estaba era huyendo. Entonces la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses, causando tan terrible tempestad. Cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como el culpable. Así que los marineros le reclamaron, ¿por qué nos has venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Y mire pues lo que dice Jonás. Yo soy hebreo, contestó Jonás, y temo al Señor. Mire, él reconoció que era un hombre de Dios. Y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Los marineros se aterraron al escuchar esto, porque Jonás les había contado que huía del Señor. Y dicen los marineros así con una exclamación, ¡ay! ¿Por qué lo hiciste? Gemieron. Yo me imagino que si ellos fueran paisas, ellos dijeron, pero hombre de Dios, ¿usted cómo le ocurre hacer eso? ¿Cómo usted está huyendo del Dios que hizo el cielo, la tierra y el mar? ¿Cómo se le ocurre? La tormenta empeoraba, dice el verso 11. Seguía empeorando la tormenta. Entonces, los marineros dijeron, bueno, ¿qué debemos hacer contigo para detener esta tormenta? Verso 12, que lo he titulado, cuando mis oraciones en realidad eran para que Dios hiciera mi voluntad y no para que yo hiciera la de él. ¿Qué dijo Jonás? Écheme al mar, contestó Jonás. O sea, ni siquiera dio la opción como, bueno, sí, yo voy a orar y pues me voy a devolver o voy a decirle a Dios que sí voy a ir a Nínive y pues voy a hacer su voluntad. No, Jonás seguía en su terquedad de que mejor prefería que lo suicidaran, que lo tiren al mar y que se ahogue. Él dijo que a Nínive no iba. Y le dicen, échenme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Sin embargo, los marineros remaron con más fuerza para llevar el barco a tierra, pero la tempestad era tan violenta que no lo lograron. Mire pues lo que pasó. Entonces clamaron al Señor, Dios de Jonás. O sea, ellos no conocían a Dios. Al momento no conocían a Dios. Sabían que era el Dios que había hecho la tierra, el mar y todo lo que en ella contiene. Entonces dijeron, bueno, si este es el culpable, pues oremos al Dios de Jonás. Y le dijeron, oh Señor, le rogaron, no nos dejes morir por el pecado de este hombre y no nos hagas responsable de su muerte. Oh Señor, has enviado esta tormenta sobre él y solo tú sabes por qué. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido. Y al instante se detuvo la tempestad. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor
le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Entre tanto, el Señor había provisto un gran pez para que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo dentro de este pez 3 días y 3 noches. Hasta ahí termina la narración de este capítulo, y vemos cómo cuando estas oraciones que nosotros a veces realizamos están más enfocadas a cumplir un deseo personal, ¿cierto? Lo vemos acá en Jonás, hasta el punto de ser tan terco Jonás, de querer morirse, de no querer cumplir lo que Dios le había dicho que hiciera. Muchas veces nosotros en nuestras situaciones personales, en medio de nuestras rabias, en nuestras frustraciones, en medio de esas situaciones terrenales que nosotros vivimos, pues a veces no queremos el bien para el otro. A veces nos volvemos juzgadores y decimos, no, ese no merece ni siquiera a vivir. Eso lo llegamos de pronto a lanzar en algún momento de rabia. Y vemos acá en este texto cómo Dios tiene misericordia de aquellas personas que tienen maldad, pero que después se arrepienten, que de pronto en algún momento, llevándolo a la aplicación de la vida personal, aquellas personas que en algún momento nos hicieron daño, pero que en algún momento se arrepintieron y pues también alcanzan la misericordia de Dios. Y que nuestro deber es creer que hubo un cambio transformador en estas personas. Entonces, en algún momento todas las personas que estamos aquí conectadas hemos llegado a pensar eso, a orar de tal manera que Dios cumpla lo que nosotros queremos y no que se cumpla lo que realmente Dios ha propuesto para nuestras vidas. Cuando usamos a Dios para huir de Dios, nuestras acciones pueden traer consecuencias para otras personas y ser afectadas. Cuando nuestra obra para Dios se vuelve para satisfacción personal, estamos llevando un cristianismo o una ideología cristiana o una vida en Cristo equivocada, ¿cierto? No estamos siendo coherentes ni congruentes en lo que creemos, en lo que estamos siguiendo. Podemos ver unas características muy simples así, someramente de Jonás, y podemos ver a Jonás que era un tipo obstinado, cerrado, rebelde, pero también era un creyente. Jonás, aunque obstinado y rebelde, es también un creyente, y su negativa inicial de cumplir esa misión le había sido encomendada por Dios, demuestra una terquedad y una desobediencia. Sin embargo, a lo largo de esa travesía, en el vientre de ese gran pez que Dios destinó para salvar a Jonás y para que ese propósito se cumpliera, Jonás experimentó una transformación interna. Me imagino que él en esos 3 días tuvo una reflexión allá y cumplió el propósito de Dios, porque pues después en los demás capítulos dice que este gran pez pues lo llevó a Nínive. Jonás experimentó un cambio en su ser. En medio de su desesperación, humillación, reconoció su error y clamó a Dios pidiendo perdón. Esta actitud de arrepentimiento demuestra su profunda fe y su disposición para obedecer a Dios. A través de la historia de Jonás, se nos muestra la importancia del arrepentimiento como el primer paso hacia una reconciliación con Dios. Hoy el llamado es que no usemos a Dios para huir de Dios. Es necesario que nos autoevaluemos y seamos coherentes, congruentes en el ser y el hacer. Soy de Dios, pero huyo de lo que Dios me dice que haga. Él en su palabra nos dice, ¿qué nos dice en su palabra? Pero vayan y aprendan, esas palabras las dijo Jesucristo, y dice, pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores. Mire, Él no está buscando que nosotros nos sacrifiquemos con algo físico.
Él está buscando nuestro corazón. Y cuando nosotros le buscamos de corazón, conocemos al Dios grande y poderoso. Él dice en su palabra, rasgues en el corazón y no las vestiduras. Esta era una práctica que tenían antes, de que cuando la persona tenía un dolor o no estaba de acuerdo en algo, se rasgaban las vestiduras eh, mostrando como esa mm, forma de decir no estoy de acuerdo o tengo mucho dolor, ¿cierto? Entonces él ahora nos dice, rasgues en el corazón y no las vestiduras, vuélvasen al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira, lleno de amor, cambia de parecer y no castiga. Yo no quiero la muerte de nadie, dice el Señor, conviértase y vivirán, lo afirma el Señor omnipotente. Por eso todas las cosas, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. No hay nada tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Señor. Sondea el corazón y examina los pensamientos, para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. El Señor dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Esa es la clave para usted despojarse de aquellas cosas que a veces uno humanamente no puede cambiar. Es buscarlo con todo su corazón, no con prácticas. Podemos, como lo mencioné al inicio, las prácticas son una forma de usted llegar en humildad a Dios, pero no hace que te encuentres con Dios. La forma en que uno se encuentra con Dios es que usted lo busque con su corazón totalmente desnudo y decirle, Señor, aquí estoy, esta soy yo. Me presento con todos mis defectos y cualidades y con un corazón humillado y contrito. Y ahí es Dios donde empieza a orar. Empieza a orar en la vida de una persona. Entonces, recordemos que hoy la enseñanza es usar a Dios para oír de Dios. Si bien es cierto, todos en este espacio virtual creemos y defendemos las cosas de Dios, pero no podemos huir de Dios. Hay situaciones en nuestras vidas que deben de ser cambiadas y transformadas y hacerlas conscientes a través de las lecturas, a través de la oración, a través de las enseñanzas, para que nuestra vida se vuelva coherente frente a la presencia de Dios. Es allí donde hay una transformación. Es allí donde hay una verdadera vida en Cristo. Es allí donde nosotros podemos experimentar un encuentro personal con Jesucristo. Hoy los animo a que, si bien es cierto, es necesario leer, orar, ayunar, hacer vigilia, todo esto es necesario, pero es más necesario y se hace más urgente cuando llegamos a su presencia con nuestro corazón humillado y consciente de que necesitamos de Él y consciente de que Él es el único que puede transformar nuestras vidas y consciente que por medio de nuestro Señor Jesucristo encontramos salvación y conscientes de que el hecho redentor que hizo en la cruz del Calvario es lo único que puede santificar nuestras vidas. Yo hoy quiero realizar una oración por cada uno de los que estamos acá para que el Señor use nuestras vidas y podamos tener el valor, la gallardía de cuando escuchemos su palabra, pues empecemos también a colocarla por práctica, para que cuando oremos no sea para que se haga nuestra voluntad, sino que se haga la voluntad de Dios. Para que cuando tengamos las conductas cristianas no sean para que la gente nos vea, sino porque nos estamos gozando la presencia de Dios. Para que cuando vayamos a hablar en contra de otras personas y a menospreciarlas, no se nos olvide que nosotros salimos de las tinieblas y ahora somos luz, y la luz no hace eso. Para que no nos justifiquemos con las escrituras por nuestros pecados, para que no nos escondamos bajo prácticas religiosas para desviarnos o para ocultar esas grietas emocionales o esos pecadillos que a veces tenemos.
para que no nos escondamos en verdades bíblicas y tengamos evasión en aquellos otros textos que sí debemos de aplicar a nuestras vidas. Eh, Gracias por estar en este espacio, que Dios les continúe bendiciendo y vamos a estar haciendo una oración y luego pues estaremos abriendo los micrófonos para que las personas también nos estén compartiendo alguna experiencia y podamos también escucharles y darles participación. Padre amado, te damos la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias, Señor, porque siempre permaneces ahí, dándonos de tu palabra, colocando personas para que lleguen con ese pan de vida que es tu palabra, Señor. Perdónanos si en algún momento hemos huido de tu presencia para no hacer tu voluntad, Señor. Perdónanos si a veces hemos usado la figura de cristianos, de siervos de Dios, para adquirir otras situaciones que están por fuera de tu contexto, Señor espiritual. Padre, gracias, porque tu amor es tan infinito, porque tú eres tan omnipotente, tan omnisciente, que entiendes y cuando llegamos a tu presencia y nos arrepentimos, tú borras todos estos pecados y toda esta iniquidad de nuestras vidas, Señor. Gracias porque cada día nos transformas. Gracias porque cada día nos llamas la atención con tu palabra, Señor. Hoy quiero colocar delante de ti a las personas que están en este lugar, Señor. Coloco al pastor Alonso en tu presencia. Gracias por su ministerio. Gracias porque a través de estas herramientas digitales podemos llegar a cualquier país del mundo y pueden estar escuchando tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque en medio de los que estamos también hay muchas personas que te adoran y te alaban, Señor. Gracias.